primer lugar que quisiera hacer unas primeras consideraciones. Veo que el acto ha sido un éxito y no hay ningún misterio. Yo creo que ninguna persona que se relacionara con Emilio podía dejar de ser amigo suyo y estar dispuesto, lo que fuera, que sería devolver una pequeña parte de lo que él hacía por los demás. Mi padre desde pequeño siempre me decía que había que hacer cosas porque era la manera de aprender, que se aprende haciendo. Cuando me propusieron esto de Emilio, a mí me pareció muy interesante. Vaya a haber una serie de imágenes, una serie de documentos gráficos, que yo no es que tenga ningún archivo, lo que tengo son centenares de carpetas, centenares de cajas, y yo he estado días y días recopilando todo lo que tenía sobre Emilio, porque nunca pensé que hiciera falta esta ordenación. Al mismo tiempo, me ha servido como para reflexionar, lo que fue nuestra amistad me ha servido para reflexionar las cosas que hicimos, porque cuando tú tienes un amigo, no tienes esas reflexiones, y muchos papeles, muchos documentos me han dado pistas de lo que esto significó. Yo conocí a Emilio exactamente, bueno, conocí la existencia de Emilio exactamente el 3 de noviembre del año 2000. Por entonces yo tenía un problema que, metafóricamente y simplificando, sería alguien que ha estudiado física y ha aprobado unas oposiciones de física y es profesor de física, de pronto le dice: no, usted tiene que dar a partir de ahora física y química. Bueno, pues eso pasó en la Escuela de Arte, lo que se llamaba un graduado en grabado, una parte en madera xilografía, una parte en metal calcografía. De pronto se va a dar grabado y técnica de estampación, es decir, que se va a dar estas técnicas aparte litografía y serigrafía. Para mí el problema era el primer año que se impartían los nuevos estudios, porque se daba el primer año de los nuevos estudios y el último de los antiguos, y en ese primer año había la asignatura de litografía, que yo con mi tan voluntarioso pretendía aprenderla a través de libros. Entonces aprendí que la litografía, que era en piedra, allí no se podía dar, la teníamos que utilizar la herramienta que teníamos para grabado, es decir, estamparla en tórculo, y que había una litografía que se hacía sobre zinc, que era más antigua, y otra que se hacía sobre aluminio, y que cada libro decía como una fórmula. Total, era un problema que tenía. Cuando vi la existencia de este grabador que estaba en Los Guiraos, lo llamé por teléfono. Primera característica de Emilio: lo servicial, lo competente. Es decir, al poco tiempo ya estaba Emilio en la Escuela de Arte, con los que lo habéis conocido en este mundo del arte, con su maletín metálico donde tenía sus joyas de sus libros. Él abrió allí el cofre de las maravillas, todos quedamos entusiasmados, y yo le proponía para dar un curso de litografía. Entonces me dijo que no, porque quizás era una técnica que en ese momento no dominaba mucho. Aquello podía haber terminado así, con cualquier otra persona, porque lo que también hay que señalar es la forma que se enraizó Emilio aquí en Almería. Emilio hablaba un español sin apenas acento, y rápidamente le interesaba mucho, como ha dicho anteriormente Antonio, toda la literatura española, tanto la literatura clásica como la literatura más actual. Le interesaba mucho García Lorca, que hizo varios libros, Pablo Neruda, todo eso le interesaba. Ahí podía haber terminado con cualquier otra persona, pero al año siguiente me manda Emilio una carta donde me adjunta los apuntes de unos usos de litografía que había hecho en Betanzo aquel verano. Betanzo es un pueblo de La Coruña, donde hay también un centro de arte muy importante, que yo también estuve en ese centro en el 88 aprendiendo serigrafía, porque tenía interés y tenía curiosidad por las técnicas estas de reproducción. Lógicamente no se aprende serigrafía en un mes. Y ya para Navidades
en el 2003 me manda esta carta que, como yo me imaginaba un hombre que era feliz, aquí en Almería, me lo imaginaba en su estudio o quizá en el verano en su jardín. Le voy a escribir a un amigo y se busca sus tintas de colores y está haciendo la caligrafía y sus gatos, que era uno también de sus temas, que los tenía ahí alrededor reflejándolo. Es decir, esto lo que nos recuerda son a grandes artistas del pasado, como por ejemplo era Van Gogh, cuando le escribía las cartas a su hermano, que lo adjuntaba a dibujos, o muchos artistas siempre adjuntaban dibujos de lo que estaba haciendo en aquel momento. Entonces, él era cosas de las que estaba haciendo. Y más adelante veremos que también me mandaba un regalo. Luego, a continuación, cuando yo ya le propuse hacer una visita, pues me dijo que sí, que encantado. Me manda también esta carta con ese mismo estilo, con un paisaje que se veía. Y otra característica, siempre que me mandaba una carta, siempre que teníamos una comunicación, siempre había que hacer las cosas porque siempre se estaba marchando, lógicamente. Querido Martín, tal, lo que me manda, muy interesante, pero nos vamos para Barcelona, nos vamos para Valencia, nos vamos para Oviedo, donde dio una serie de cursos, una serie de exposiciones. Tengo una exposición en Alemania, voy a hacer un traje con letras de imprenta que me han encargado. Tengo un festival con unas banderolas. Es decir, se podía llevar una vida aquí como a él le gustaba en su finca, donde podía ir construyendo sus excesivos espacios para todas sus necesidades y al mismo tiempo tener proyección universal. Al mismo tiempo también el libro es un material que sí se puede trasladar a cualquier país, a cualquier lugar. Y ya tanto Emilio, ya de Almería, yo hablo de la relación que tuve con Emilio, pero a través de mí, la relación que tuvo Emilio con el grado de Almería, porque en mi historia, hasta que fui el primer alumno oficial de la Escuela de Arte en el año 82 y en el año 87 ya era profesor. También formó parte de lo que se llama la generación de la renovación pictórica en Almería y creamos un grupo de grabadores. Al principio éramos grabadores predicadores, porque hacíamos la exposición de los grabados y enseñábamos la herramienta y poníamos un vídeo para que ver cómo se hacía aquello y llevábamos a los colegios. Y entonces, en este año, una profesora de la escuela, Sara San, en su trabajo de suficiencia de investigación, hizo un trabajo sobre el grabado almeriense y ya está Emilio. Ya está Emilio representando. Y aquí también hay algo curioso, sobre todo el grabado de arriba, de los músicos de Bremen, que es un grabado que hacía todas las navidades para regalar a su amigo. Es decir, desde este momento, desde el 2003, todas las navidades esperaba con ilusión los grabados de Emilio, que para mí eran los Reyes Magos seguros, que todos los años tenía. Con lo cual se muestra otra característica de su personalidad. Cuando llegaba el mes de diciembre, me tengo que poner a trabajar y tengo que estar haciendo esto. Además que son trabajos bastante enjundiosos, porque tienen bastantes tintas y entonces para cada una de las tintas pues hay que hacer la tirada. Los que nos dedicamos a eso sabemos que cada tinta es un trabajo. Si son 40 ejemplares, 50 o 60 que tienes que volver a trabajar y a pasarlo por el torco. Pues aquí aparecen algunos de los trabajos de Emilio. Y aquí muestro 3 de esos trabajos, desde ese momento hasta su muerte, todas las navidades, su gato, que siempre lo refleja. Este tema también lo he puesto de actoreo, que no sé si era irónico, si le gustaba o no le gustaba, era irónico, pero es que también todas las veces, cuando me lleva, dice, también tengo aquí el taller para grabado, donde tenía el turco, y coge que tenía un torito y le da cuerda al torito y el torito te va como a embestir sonando un paso doble. es decir, que era algo gracioso. Yo, de alguna manera también lo he puesto como significativo, que yo no sé, tendría atracción para él, para un alemán, ¿no? Como los toros, ¿no? Y otro también con la lagartija y tal, porque eso también aparece mucho en todos sus grabados y todos sus elementos, que eran los que tenía por allí por el jardín. A veces ya cuando iba le decía, y recuerdo para la lagartija, y demás yo solo daré de tu parte. En el 2005, es que estoy rebuscando todos los papeles, esto es la carta que me mandó a mí el Ateneo diciendo que iba
hacer un curso de tipografía en la sala del Ateneo Emilio Dun, que en aquel momento ya sí estaba ya Antonio también allí en Almería, con lo cual fue el primer acercamiento a la tipografía, utilizándolo prácticamente como un juego. Mira, guardo estos trabajitos que hice, una cosita por aquí, o otra cosita por allá, con las letritas y con los recortes, una cosa que utilizaba Emilio, que eran recortes de cartón, un material muy barato, fácil de hacer, fácil de realizar, y que permitía, con este sistema que tenía de estampación, pues ya, como nosotros llevábamos el carro del grabado, se hace un salón de arte en Aguadulce, uno se hizo, porque como es Almería, era uno que no era de Almería. El incauto ahí organizó en toda la feria, en todo el salón de la feria de muestras de Aguadulce, con stand y tal igual, fue una ruina económica. Se hizo una vez. Pero nosotros nos propusimos, o nos postulamos, para hacer una exposición de nuestra obra y al mismo tiempo un taller donde enseñábamos el grabado. También por aquella época, Antonio Damián, también que era profesor de la escuela, pues también estaba allí. Allí estaba Sara San, que he mencionado antes, estaba Emilio, estaba Morante, estaba la estampería. Antonio Damián con su amigo. Esto era la Escuela de Arte, página del catálogo, y aquí a la derecha abajo un grabado de Emilio. Pues ya como habíamos tomado carrerilla, en el 2005 precisamente, en la sala de la Tercia se llama, ¿no? Sí. De la Tercia, hizo Emilio una exposición. Y también ya aprovechamos para venir con los alumnos, visitamos el taller y luego a continuación vimos la exposición. Esto fue un encargo de uno de los amigos de Juan Morante, una empresa que se llamaba Hipo Servi, y entonces le encargaron también una tirada de 30 ejemplares, y esto también es una cosa bastante graciosa. En el año 2006, en Alavia, uno de los alumnos que había en el taller era Roland Paskin, que era sueco. También teníamos otra alumna que era holandesa, Connie Westendorf, y Emilio alemán. Y entonces este Paskin, que también tenía amistad con los de Acanto, le prestaron algunos grabados, pues mira, de Vasarely, gente así muy importante. Y entonces, pomposamente, en Alavia, muestra de arte internacional. Muestra de arte internacional. Pero aquí viene una cosa que me dijo, porque también es característico. Yo con Emilio no hablé nunca grandes parrafadas, ni conocía cómo era él por lo que decía, sino conocía lo que era él por su obra. Y luego también, repasando la entrevista que se le hizo aquí en Cueva, Las noches de Paco, comprendí también una cosa, que él tenía que pensar, su idioma no era el español, con lo cual él también tenía que pensarlo, y generalmente siempre era de frases cortas y tal. Cuando ya habíamos terminado la exposición, y ya no íbamos para tomar los coches, digo, Emilio, pues por lo menos hemos pasado una tarde aquí agradable, ¿no? Dice, calla, dice, que yo estuve en Kassel en la primera documenta y fue una cosa parecida a esto. Kassel es la exposición internacional de arte más importante que hay en Europa. Y así que yo no sabía si era cierto eso que lo experimentaba, o tenía ese sentido. Como digo, no, la documenta de Kassel empezó así. Estupendo. Hombre, pues lógicamente, ya en el 2006, que celebramos 20 años de grabado en Almería, pues Emilio también es de los grabadores de Almería. Ahí sí veis un grabado suyo, ese es el grabado suyo. Y ahí abajo está también otro grabado suyo, que también es significativo por cómo tenía varios registros y cómo él sobre todo era tipógrafo y hacía ese tipo de cosas, pero cuando las exposiciones eran de grabador también preparaba su obra, que son grabados, pero la hacía como llamativa. Fijaos la cantidad de colores, de las cosas que hacía, para luego, por contraposición, haceros ver otros grabados que hicimos con otro motivo y cómo se adaptaba a lo que pensaba él que era el tono de cada momento, el tono de cada obra. Ahí estamos, la élite del grabado, vamos, los únicos grabadores que estamos en Almería. No hay más. Estamos la élite y el sobrante, estamos completos. Ahora ya hay más, y hay ya otras generaciones jóvenes y tal, pero en ese momento ahí estábamos todos. Y esta fotografía, ahí están los grabados de Emilio en esa exposición, que primeramente se hizo
en la sala de Unicaja en el Ejido y luego se hizo en la sala de Unicaja de Almería. Cuando vamos a hacer, claro, cuando yo le dije a Emilio, le propuse aquel curso de litografía y él no quería hacerlo porque no era una materia que dominaba, yo ya me puso en contacto con un litógrafo de Granada, Carlos Misó, y se hicieron 2 cursos en 2 años sucesivos de litografía en la escuela, una vez litografía en negro, en blanco y negro, y otra en color. Y luego a continuación yo también di otro curso en fotopolímero, fotograbado, fotopolímero, pero hablando con él también lo empleaba, pero lo empleaba en relieve, con lo cual pensé en organizar para hacer un curso de arte. Pues fíjate tú, siempre las comunicaciones con tus dibujos, con tus cosas, te manda los colores, te manda tal. Y como siempre, pues no sé si esto se tiene que ir a algún sitio, porque siempre se tiene que ir. Hacer las cosas con él era garantía de un nivel superior, porque antes de conocerlo sí habíamos hecho 2 libros de grabado. Uno se llamaba Mediterráneo, Poetas y Grabadores, pero los textos no lo imprimió La Voz de Almería. Y ya a continuación después hice también en el taller otro libro con los alumnos sobre un poeta almeriense, Miguel Navero, y los textos los imprimíamos con la impresora del ordenador, que era lo que él era el paradigma en contra de eso, porque durante muchísimo tiempo no quería saber nada de ordenadores y tecnología. Yo creo que con el tiempo se fue dulcificando, porque ya tenía hasta su móvil, que tampoco quería, pero no quería saber nada de ese tipo. Él le daba otro valor, le daba otra elegancia, le daba otro refinamiento, y al mismo tiempo era súper eficaz y tal, pero sin decirlo, más que la obra lo dejaba translucir. Hicimos este libro, La ciudad, manual de uso. En este caso yo era, podemos decir, el manager, y fue en el momento en que surgió la educación para la ciudadanía en los institutos, que fue también una cosa como bastante polémica y tal. Entonces, eran 15 profesores, yo creo que la mayor parte eran profesores de la Escuela de Arte, y con unos textos que nos dieron, mira, esto era la imagen que tenía el taller de la escuela, con todas las letras, la gente componiendo, que también había una cosa curiosa, que cuando no había letras para todo el mundo, entonces cuando no hay letras suficientes parece también que en tipografía se podía poner una rayita, alguna cosita sustituyendo la letra, ¿no? Es decir, que los primeros que llegaban eran los que tenían una posibilidad de redactar el texto. Y este es un ejemplo de uno de los trabajos que se hacían. Eran con frases que precisamente he puesto de Antonio Gea, que iba a venir, pero tiene una exposición su niño esta noche y no puede venir. Bueno, Antonio Gea también, que es otro de los grabadores que está en Vélez Rubio, es como de los varones apostólicos, fue el que llevó el grabado por la parte norte de Almería. Y los trabajos que hacíamos eran tan importantes, o la administración los consideraba tan importantes, que se editó un libro para los centros, para los colegios y los institutos. Aquí le añadieron unos textos pedagógicos, y entonces lo que hay dentro del libro son los grabados que se realizaron en el curso. Una guía que desarrolla la educación de los jóvenes, lógicamente aparecía en la prensa, y en el CES, que también entregamos unos ejemplares, ellos lo enmarcaron, y cuando se hacían reuniones o se hacían congresos, ya ellos hasta idearon unos soportes para presentarlos, y los inspectores de Almería, cuando iban a esos centros, llevaban esos grabados, que en muchos casos le pidieron permiso para copiar la idea, es decir, que también fue un éxito. Pues debido al éxito, por el año siguiente íbamos a hacer otro libro, y el año siguiente, como era la generación del 27, sobre los poetas del 27. Pero en este caso introduciendo la caligrafía. Pues nada, cuando te manda la información, te manda tal, pues mira, Martín, así como lo vamos a hacer. Se coge un plástico, se pinta de negro, se raspa el negro y sirve como fotolito. Mira, aquí está la plancha, que una vez insolada, y esto cómo va a quedar texto. Pues adelante con el curso. Esto fue la imagen que tenemos de la constitución de la generación del 27 en el Ateneo de Sevilla, y en ello se me ocurrió la idea de hacer esto con los autores, con los profesores del curso. Lo cogimos en la mesa de la sala de profesores del centro, le hicimos la foto, muy bien, pero el que lo imprimió y conseguía que quedaran todas perfectas, y conseguía los tonos, y buscando los colores y buscando todas las cosas, pues era Emilio. En este caso también pues se hizo una exposición en la escuela. Aparte de que también
uno de los juegos de estos grabados se enmarcó y también se le ofrecían a los centros que lo solicitaban. Así que también estuvo girando tanto el de la ciudadanía como este por los centros. Y esto es algunos de los trabajos que aparecían en el catálogo. Se utilizaba la caligrafía, algunos también utilizaban la tipografía, y con los cartones se estampaban. Esto es una... Y en una de las visitas de la consejera, que era Cándida Martínez, a la Escuela de Arte, porque en la Escuela de Arte se hacían también muchas actividades políticas. Yo durante mucho tiempo, prácticamente desde el 92 prácticamente, casi todos los años he estado encargado de las actividades de exposición, actividades culturales y tal. Y entonces la consejera estaba en la escuela y me acerqué a ella y le dije, nosotros somos los que... Sí, voy, porque estupendo, los libros son estupendos y tal. Y digo, no, nosotros a ver si hacemos nosotros también alguna cosa. Entre paréntesis sería, a ver si sacamos alguna cosa que saquemos un provecho económico, siempre. Y me dice, presentarme algo y ya está. Entonces hicimos este libro, lo que éramos 3 profesores, es decir, Sara Sanz, Luis Reyes, que sustituyó a Antonio Damián, no está en el libro porque se fue, pues te lo pierdes, Emilio y Pastor. Y lógicamente él se encargó de pedir la carpeta, porque muchas veces las encuadernaciones se las hacían en Alemania, tenía él a su amigo, tenía tal, que una garantía. Y esto es la referencia que hacían. Habéis visto lo grabado llamativo y alguna cosa cuando eran exposiciones. Entonces para el libro, fijaos que he grabado ya como más recogido, como más serios, ¿no? Como más formales, como adaptándose. Pues en esto otra vez, pues a la consejería le pareció estupendo y editó la consejería un CD para que también fuera por los colegios, para que viesen el libro nuestro. Hicimos 40 ejemplares y luego por la consejería. Y también está también en una página en internet de molde. Pues sí, he grabado esto de molde. Fue un título que se me ocurrió porque en los inventarios y al comienzo ponían tantos libros caligráficos, tantos libros a mano y tantos libros de molde. Los libros que se hacían con la imprenta se llamaban libros de molde porque las letras era como el molde con el que se imprimía. A continuación también, en el 2007 se hizo otra exposición de grabado en Almería. En este caso ya no lo organicé yo, lo organizó un alumno, Emilio Pérez. Esto es del grupo de la estampería, que era Antonio Damián con su amigo. Y ahí vemos el grabado de la derecha, el grabado de Emilio. 3 generaciones de grabados, porque sí, en esta exposición ya había como 3 generaciones, ahora ya hay 4, y dentro de unos años ya... Y esto es un trabajo de 2008 que lo tengo en un recorte de prensa, pero no viene la referencia a qué exposición corresponde. Total, y como no tengo nada para el 2008, pues te vale. Y al mismo tiempo sirve, es la única reproducción en color que tengo en la prensa. Otra característica de Emilio, en el 2009, Patrimonio y Creación Contemporánea, se monta en la Alcazaba, que los artistas que quieran vayan, tal, lógicamente el taller de grabado allí vamos a montar nuestro chiringuito, con los alumnos presentando, y Emilio también se apunta, es decir, que si una cosa en la labia iba Emilio, que si es una cosa que vamos a ir a la Alcazaba, Emilio, y según me dijo precisamente Antonio Egea, estaba también hablando para ir al día del oficio tradicional en Terque, que no sé si llegó a ir, si ya de enfermedad se lo impidió, pero no era el artista que decía, no, yo a eso no voy, que no tiene mi categoría, sino estaba dispuesto a ir a cualquier sitio. Pues ahí Emilio, en una mesa, se dedicó a ponerle a la gente, a ponerle su nombre. Con lo cual había una cola larguísima delante de la mesa de Emilio poniendo nombres, la gente discutiendo, estás colado, yo quiero 2 nombres, yo quiero 3 nombres, y estuvo poniendo nombres hasta que se acabó el papel. Y cuando ya se acabó el papel, pues ya se acabó. Que luego mi mujer le decía, cuando nos fuimos a comer, dice, el próximo año voy a hacer yo de manager tuyo y por lo menos a €1 el título y sacamos para comer. Estaba dispuesto ya a cualquier sitio y su generosidad. Pero me acuerdo aquello, la cola, la gente de muy malas maneras, tú estás colado, pues a ver que tú has pedido 4 nombres, nada. En el 2010, una galería nueva que se había hecho en Huerca Lovera,
me llamaron para participar en la inauguración de una serie de artistas y entonces establecí amistad con ellos, pues hicieron también una de las estampas, pues ahí también es significativo, ¿no? Ese el grabado de Emilio. La muestra colectiva, la estampa. Esto también en el 2010, ya aquí esto va siendo ya más moderno, ya no es solo grabado, sino también hay cosa digital, toda esa escultura aquí era como original múltiple. Esto fue en el Hotel de la Naturaleza en Rodalquilar. La obra esa que hay en el centro es la obra de Emilio. Como veis, participaba en todas las actividades que se le proponían. No dijo jamás, nunca, esto no, tal o... Y aquí en la escuela de arte, teníamos siempre siempre una lucha porque todos los estudios se estaban decantando por las cosas de informática, por las cosas de decoración, tanto es así que la reforma que hizo la Junta, pues para decoración, para fotografía, había que tener titulación superior. En cambio, para grabado, para cerámica, para eso no hacía falta. Éramos siempre como la cascarilla. Entonces, en unas jornadas que daba la escuela con una serie de actividades, cuando estábamos jornadas politécnicas. Y eran politécnicas porque mezclábamos la fotografía con el grabado y con la cerámica. Es decir, que Emilio también lo llamé para que diera el curso allí en la escuela, que hacían lo que llamaban un tipograma con las letras y, en este caso, se estampaban en barro y luego se cocían. Eso fue la actividad con Emilio. Los distintos ciclos de la escuela mezclan su esencia. Aquí he puesto una cosa que también me he encontrado unas notas. Por una parte, es que para decirte, bueno, que mañana voy a ir a Almería, te lo escribía con 4 tipos de letras, te lo ordenaba, y yo creo que seleccionaba hasta los sellos que eran muy bonitos. Y otra cosa es que yo ahora me he dado cuenta, digo, yo reflexionando, no conozco mucho ni la ideología de Emilio, ni nunca hablamos así de temas personales. Siempre, bueno, y además siempre que me veía, pues era para llevarme algún regalo. A mí me regaló Emilio 13 libros. Ese que habéis visto de Fernando Arrabal, tengo ese y otro más de Fernando Arrabal. Y algunos venían dedicados a mi amigo Pastor ya directamente. Y de tipografía después creo que compró otra de una imprenta en Águila, una colección de cosas tipográficas, y entonces también hizo como un catálogo con eso, aprovechando el poema que tiene Neruda a la tipografía o la imprenta, no recuerdo exactamente el título. Y aquí también me llamó la atención porque una nota que tengo suya, que hace referencia a uno de los últimos libros que hizo, aparece Legión Cóndor y Nazi Feliz. Es decir, jamás hablamos de ningún tema político, ni ninguna cosa. La única vez que yo como referencia, que vuelvo a ser ahora de actualidad, la ciudad de Dresde fue bombardeada de una forma tremenda. Entonces pusieron en televisión una película donde se veía de forma narrativa lo que ocurrió en Dresde. Murieron 25.000 personas. 25.000 personas y a lo mejor se pudo haber evitado. Fue como de estas cosas también de crear el pánico, ¿no? Y luego terminaba la película con que se inauguraba la iglesia. Y ya que ahora han sacado también reciente un libro, lo he leído en estos días, ¿no? Sobre esto de... Y yo le mencioné algo de eso, pero nunca me comentó. Solamente un amigo indiscreto también alguna vez tocó algo del tema y cuando contestarle tenía bastante, con lo cual de ideología y de cosas jamás. Este es el libro que hacía referencia anterior, fue de los últimos libros. Y en este es donde empleaba esta encuadernación como en acordeón, donde los libros se podían abrir, porque cuando encuadernaba más tradicionalmente, yo creo que eso lo hacía un amigo encuadernador en Alemania. Una de las últimas veces que estuve fue cuando presentó el libro este de Remedios, que se presentó en el teatro. Entonces me llamó, aquí pone reflexiones, me llamó para que hablara un poco del libro de artistas. Entonces, eso que decía, cada cosa que haces, pues aprendes. Pues yo tuve también que investigar un poco y tal, de todos los tipos de libros de artistas que existían. Remedios Martínez presenta su nueva obra.
Y esto quizás fue su último proyecto. Pero claro, para indicarte el proyecto te manda, se sienta con todas sus letras, sus caligrafías, todos los dibujos perfectos y tal, y montó su último proyecto, que era esta revista, Sísifo, hecha a mano, los 100 ejemplares. Es decir, buscó colaboradores de los textos, buscaba las cosas, pero lo hacía a mano. Y si Emilio va a hacer la revista Sísifo y tal, ¿con quién va a tratar? Pues con su amigo Pastor. Y entonces la primera página pues es un grabado mío. Luego hizo un segundo número y en el tercer número pues me pidió ese grabado para la portada. Y el 24 de abril del 2004, pues ya estuve allí en mi estudio. Yo ya me había jubilado, me había hecho un estudio estupendo. Eso, aquí estamos los dos. Eso iba a significar quizás como un nuevo nivel en nuestra relación. Había un espacio, podíamos ir haciendo cosas, lo íbamos haciendo cosas y tal. Y aquí estábamos los dos enfermos. No lo sabíamos. Aquí estábamos los dos enfermos. Yo, con los pocos meses, pues después de 4 meses de la quimio, fue cuando llamé. Me extrañó tanto tiempo no haber tenido noticias suyas. Fue entonces cuando llamé a Dori y me dijo, nada, Emilio está grave. No puedo visitarlo. Me dio tiempo de verlo por última vez, visitarlo. Y tuvo también el gesto de confianza o de afecto y tal, que me pidió que fuera prácticamente el que le pidiera a Emilio en el tanatorio. Y allí fue donde yo dije que Emilio debía tener una calle en Guazamara o en Cueva, también no. Y no dije nada del museo porque lógicamente sin hablar de ella yo no era nadie para disponer de la cuestión. Solamente digo que para mí la muerte de Emilio fue como la muerte de un familiar. Y bueno, y de los buenos, educados y bueno. Así que espero que también no haya escuchado a Emilio y que esté satisfecho con lo que he contado de él.